Hola chicos, buen día. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Buen día, ¿me escuchan? Perfecto, gracias Emiliano. Bueno, buen día a los madrugadores que están puntual acá, les agradezco. Buen día a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase para continuar con lo que habíamos visto la semana pasada. Pero antes de avanzar en esto, si les ha quedado alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que vimos en la unidad 5, pero la primera parte, cinemática del sólido rígido, me la pueden hacer, si no, me la van haciendo durante el transcurso, pero si hubiera alguna pregunta previa, las respondo y después empezamos con el nuevo tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos en la clase pasada o de los que vieron el video, si es que recibieron la clase por el video? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a... Sí, ahí Lucía prendió el micrófono, no sé si es para preguntar o porque se está uniendo a la sala. Lucía, buen día. Bueno, chicos, arrancamos con la segunda parte de esta unidad. Esta segunda parte trata de la dinámica del sólido rígido y de hecho también trata o aborda la parte de trabajo y de energía. La unidad 5 es una unidad que resulta más compleja que las anteriores que hemos visto porque nos empezamos a acercar al estudio de un cuerpo más real, es decir, consideramos la extensión que éste pueda tener, la distribución de masa que el cuerpo pueda tener. Y vemos en la unidad 5 como las 4 unidades que hemos visto para la cinemática traslacional, bueno, la vemos para la cinemática rotacional. La semana pasada lo que vimos fue cinemática del sólido rígido, ahora empezamos con dinámica, que como les digo, aborda la parte de la dinámica, pero también lo que sería trabajo, energía y cantidad de movimiento, que en este caso en vez de ser lineal va a ser angular. Y termina con la estática del sólido rígido, que es también una situación que vimos para la traslación. Así que es como que esta unidad integra hacia las rotaciones todo lo visto antes de las traslaciones. Yo, como siempre les digo, voy a dar inicio, voy a grabar, que no me había acordado de grabar, por favor, si me olvido, que a veces capaz arranco y me olvido de hacerlo, alguien que me lo recuerde. Cuando vayamos avanzando, prenden el micrófono o bien escriben por el chat y me van avisando las preguntas que puedan tener para que todo lo que vayamos diciendo se entienda. Bien, iniciamos con dinámica del sólido rígido. Hasta el momento, ahora lo que sí les aconsejo que amplíen su pantalla, hay ecuaciones que están con letra pequeña, entonces para que tengan una buena visión de lo que voy señalando. Hasta ahora habíamos considerado solo situaciones traslacionales y de partículas. Hemos ampliado nuestro estudio y estamos considerando un cuerpo que tiene una determinada extensión y que en este caso este cuerpo, como se marca ahí, está rotando respecto a un eje de rotación Z que está marcado verticalmente. Cuidado nuevamente repetir que esta representación es una flecha curva, no es la representación del vector omega, sino es un dibujo que hace el texto para representar hacia dónde se produce el giro. Para conocer la dirección y sentido del vector omega, recuerden que tenían que aplicar la regla de la mano derecha, es decir, colocar los dedos, los 4 dedos, índice, medio, anular y meñique,
en la dirección del sentido de giro, o sea, dando esta orientación, el pulgar les va a quedar hacia arriba en esa situación y eso va a indicar que para este sólido el omega, si yo lo tuviera que representar, sería un vector que iría con la puntita de la flecha hacia arriba. Ahora bien, vamos a considerar una sola partícula de este sólido rígido, una partícula cualquiera a la que hemos denominado m sub i. Hay infinitas partículas en este sólido rígido. Esa partícula, junto con todo el sólido rígido, están girando a la velocidad angular instantánea, obviamente, omega. Recordemos que cuando un cuerpo gira, todas las partículas que lo componen, bien, giran con la misma velocidad angular. Si tuviésemos que calcular la energía cinética que tiene esa partícula, aplicaremos la expresión que ya conocemos y esta será igual a un medio de la masa m sub i de la partícula por la velocidad que tenga la partícula v sub i elevada al cuadrado. Pero por otro lado, también sabemos que las distintas partículas tienen diferente velocidad lineal. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal, recordemos, dependía de la posición de la partícula a considerar, es decir, de la distancia r sub i con respecto al eje de giro. Para esta partícula que está representada, que realiza esa trayectoria curva, la distancia al eje de giro es este r sub i. Pero si consideráramos una partícula en el extremo del cuerpo, en su borde, obviamente su r correspondiente sería un r mayor, y al ser mayor el r, como la velocidad instantánea es r por omega, la velocidad instantánea sería mayor. Si queremos ahora calcular la energía cinética total de este sólido rígido, lo que tendremos que hacer, como dice acá, es la suma de las energías individuales. Entonces, fíjense que ahora no hace la letrita I debajo del símbolo de energía cinética. Es porque estoy hablando de la energía cinética total. La calcularé como la sumatoria de los K sub I, es decir, de las energías cinéticas individuales, con I que va desde 1 hasta el valor n, infinito o dependiendo del sistema, la cantidad de partículas a considerar. Reemplazamos en esta sumatoria lo que es la energía cinética de la partícula y ahora realizamos lo siguiente. En vez de escribir B sub I, escribimos B sub I como R sub I por omega, obviamente elevado al cuadrado. Podemos hacer la siguiente relación, que la mostramos en el próximo término. Fíjense que el 1/2 está sacado del signo de la sumatoria, de la misma forma que la velocidad angular omega. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque 1/2 es constante, ¿sí? Y omega, hemos dicho que es la misma para todas las partículas que integran el sólido que está rotando. Entonces, lo que no es constante es la masa que yo considere, porque hay infinitas masas a considerar en este cuerpo, y tampoco la distancia relativa que tengan al eje de giro cada una de esas masas. Entonces, esto permanece en la sumatoria. Todo esto que está marcado con este paréntesis acá, aparece en una nueva magnitud que denominamos I, momento de inercia, que enseguida lo vamos a abordar con más detalle, y toda esta magnitud entonces aparece ahora representada acá con esta letra I. ¿Cómo me queda entonces la energía cinética rotacional? Y me ha quedado como 1/2 de I por omega al cuadrado. Esta expresión que tengo anotada acá es la energía cinética rotacional. Fíjense que omega es la velocidad angular que está elevada al cuadrado, equivalente en lo traslacional a la velocidad lineal elevada al cuadrado. Y la otra magnitud que aparecía en esta expresión es la masa. Bueno, acá aparece una nueva magnitud que denominamos momento de inercia, que es un equivalente a la masa,
en las rotaciones. Enseguida lo vamos a definir con más detalle. Me dicen si hay preguntas hasta ahí. Bien, seguimos. Yo voy a ir pausando y viendo si hay preguntas. Hablemos ahora con más detalle del momento de inercia. Como lo dijimos recién en la definición de lo que es el momento de inercia, es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. Fíjense que la definición que hemos dado, si repasan el video de dinámica, van a ver que se definía allí la masa inercial como la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento, en ese caso era traslacional. ¿Bien? Así que ahora lo que vamos a notar a medida que vayamos avanzando en esta unidad es que empiezan a aparecer magnitudes semejantes a las que hemos definido en las traslaciones. Esta sería la primera. El momento de inercia sería el equivalente a la masa inercial en las traslaciones. Pero un detalle importante y que lo diferencia de la masa del cuerpo, ya lo vamos a ver con más detalle también más adelante, es que el momento de inercia o inercia rotacional, cualquiera de esos nombres es el mismo, depende de la distribución que tenga de masa el cuerpo. Bien, matemáticamente, esto hasta acá, esto ahí sería una definición conceptual, ¿sí? Que conceptualmente cómo se entiende el momento de inercia. Ahora, de aquí hacia abajo, lo que voy a dar es una definición algebraica, es decir, la expresión matemática que me va a permitir calcular. Cuando el sistema es discreto, ¿qué quiero decir por sistema discreto? Un conjunto de partículas que se mueven como un todo. Ya enseguida lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un sistema continuo es no algo donde yo puedo identificar partículas individuales, partículas discretas, sino donde todas las partículas integran un todo. Por ejemplo, imaginen una esfera de hierro, o sea, toda la masa tiene infinitas partículas y todas esas partículas integran lo que se llama un sistema continuo. Cuando el sistema es discreto, el momento de inercia se calcula, como lo vimos hace un momento, como la sumatoria de los m sub i por los r sub i al cuadrado. En cambio, cuando el sistema sea continuo, en vez de hacer una sumatoria, vamos a considerar elementos diferenciales de masa y reemplazaremos la sumatoria por una integral y nos quedará entonces que el momento de inercia es la integral de r cuadrado diferencial masa. Fíjense que acá no están colocados los límites de integración, pero obviamente esos límites de integración estarán en términos de masa si es que mantenemos este diferencial. Nosotros no vamos a trabajar en los problemas que hagamos con calculando momentos de inercias con integrales, no vamos a ir por ese lado nuestro trabajo en los problemas. Pero sí, de acuerdo a determinadas situaciones, vamos a trabajar con sistemas discretos y vamos a utilizar esta expresión o las expresiones que de la misma se derivan. Miremos las unidades. ¿Qué dimensión tiene esto? Esto tiene una unidad de masa, ¿sí? Y el R es una unidad de longitud, que en este caso está elevada al cuadrado. Por eso dicen que las dimensiones es masa por longitud al cuadrado. En el sistema internacional, la masa la medimos en kilogramos y obviamente la longitud la medimos en metros. Por lo tanto, la unidad del momento de inercia es kilogramo por metro al cuadrado y esa unidad no tiene un nombre especial, o sea, la vamos a denotar así, simplemente kilogramo por metro al cuadrado. Pasemos a un ejemplo. Cuando recién yo les decía partículas discretas, me refería a, por ejemplo, esto. Observemos esta imagen, ¿sí? Yo voy a ampliar un poquito para mostrar esa con más detalle ahora.
Miremos esa imagen. Supongamos que tenemos dos esferas de masa m grande, ¿sí?, que están unidas por una barra rígida. La masa de esta barra rígida la vamos a considerar despreciable, ¿sí? Lo único que hace es mantener constante la distancia que hay entre la masa 1 y la masa 2. Además, este sistema está integrado por dos masas m minúscula, ¿bien?, también unidos mediante una barra, y esta barra vertical se une a la barra horizontal. Entonces tengo acá 4 partículas discretas, ¿sí? ¿Por qué digo discretas? Porque tal vez esta esfera tenga una determinada densidad y esta otra esfera tenga una densidad diferente. Entonces son consideradas como partículas diferentes, ¿bien?, con características diferentes. Sin embargo, se mueven como un todo. ¿Por qué? Porque están unidos con estas barras rígidas, que hace que cuando se muevan, la distancia relativa que hay entre todas estas masas no se vea alterada. Entonces, el punto que vamos a considerar es suponer, como lo marca esta mano, que tenemos un eje fijado verticalmente, o sea, la rotación se va a producir en torno a ese eje vertical, ¿bien? Y vamos a calcular el momento de inercia de este sistema respecto a ese eje vertical. Vamos a aplicar, obviamente, la expresión que corresponde a sistemas discretos, y en este primer caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que sumar todas las masas, que en este caso son 4, y multiplicarlas por su distancia al eje de giro elevado al cuadrado. Por un lado tenemos esta partícula m, que está a una distancia a del eje de giro. El eje de giro pasa por acá, recordemos. Y esta otra partícula m, que está a una distancia a también del eje de giro. Entonces es sumado el momento de inercia de esas dos partículas. Ahora, ¿qué pasa con las partículas denominadas con m minúscula? Esas partículas están sobre el eje de giro, ¿bien? O sea, por lo tanto, la distancia que las separa del eje de giro, en el caso de las m minúsculas, es igual a 0. Es decir, que cuando yo escriba el m minúscula por r, que va a ser 0 elevado al cuadrado, no aportan al momento de inercia total que tiene esta distribución de masa. Es decir, que en este caso, el momento de inercia va a ser igual a 2 veces la masa por la distancia a elevada al cuadrado. Vamos al segundo caso. Tenemos exactamente las mismas masas unidas por las mismas varillas, pero en este caso vamos a cambiar nuestro eje de rotación. Nuestro eje de rotación va a pasar por acá. Imagínense que atraviesan un alfiler o un lápiz por la pantalla, ¿sí? Y este sistema rota como se marca con la flecha. Calcular el momento de inercia será considerar esta masa multiplicada por su distancia al eje de giro, que es a, elevada al cuadrado. Obviamente la otra masa hace exactamente lo mismo. Y ahora m chica sí contribuye al momento de inercia, sí ofrece resistencia. Entonces tenemos m chica por la distancia al centro de rotación, que es b, bien, elevado al cuadrado, 2 veces porque hay dos masas m minúscula, y por lo tanto el momento de inercia de esta distribución de masa es 2m mayúscula por a al cuadrado más 2m minúscula por b al cuadrado. ¿Para qué me sirve este ejemplo? Por un lado, para que ustedes visualicen, cuando yo digo sistema discreto, bien, aquí estoy haciendo referencia. Y por otro lado, fíjense que no he cambiado las masas, no he cambiado las distancias entre ellas, y sin embargo, al modificar el eje de rotación, en este caso era vertical y en este caso es atravesando la pantalla, hay momentos de inercia que son distintos, ¿sí? Es decir, que el momento de inercia depende del eje de giro que yo considere. Un mismo cuerpo puede tener infinitos momentos de inercia porque puedo considerar infinitos ejes de rotación.
Cuando tenemos sólidos rígidos de distribución de masa continua, acá tenemos, por ejemplo, una varilla, que sería una varilla larga, que sería como un cilindro delgado, ¿bien? O tenemos una placa, como podría ser la superficie de una mesa, ¿sí? O más delgada, como en este caso, bueno, ya vamos a mostrar los ejes. Podemos tener un cilindro hueco o un cilindro macizo, ¿bien? O un cilindro hueco también, pero de pared delgada, una esfera sólida, o esta representación que hace referencia a una esfera delgada. En todos estos casos, a diferencia de lo que yo mostré acá, no se trata de partículas discretas. ¿Por qué? Porque en todos esos casos la densidad de este sólido es constante, o la vamos a suponer constante. Bien, por lo tanto, todas las M no pertenecen al mismo cuerpo, por así decirlo, y no son partículas de cuerpos distintos que están unidas de alguna manera y obligadas a moverse como un sistema. Entonces, cuando tenemos este tipo de sistemas, los sistemas continuos, corresponde aplicar esta expresión para el cálculo del momento de inercia. Nosotros, como dije, no vamos a trabajar haciendo las integrales en cada caso. Esas integrales dan como resultado estos valores de los momentos de inercia que aparecen tabulados y que son los que nosotros vamos a pasar a utilizar directamente. O sea, en un problema, ustedes no van a tener que demostrar esto, sino que lo van a pasar a utilizar directamente. Fíjense que acá hay las distribuciones más comunes que nosotros podemos llegar a tener. Cuando tenemos una varilla delgada, cuyo eje de rotación pasa por su centro, el momento de inercia será igual a 1/12 de la masa que tiene esta varilla por L, que es la longitud que tiene la varilla, elevada al cuadrado. Sin embargo, si el eje ahora ya no pasa por el centro de masa que tiene este cuerpo, sino que pasa, por ejemplo, por un extremo, el momento de inercia es 1/3 de ml². Si ustedes analizan estas dos expresiones, coincide con lo que acabamos de decir, que depende dónde ubique yo el eje de giro, es el valor que va a tener mi momento de inercia. Pero si comparamos esa expresión con esta expresión, fíjense que las dos contienen ml² y se diferencian en que la primera tiene un coeficiente que es 1/12 y la segunda tiene un coeficiente que es 1/3, ¿sí? 1/3 es obviamente un número más grande que 1/12, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando el eje está acá, en el extremo de la varilla ofrece una resistencia a la rotación mayor que si el eje yo lo coloco pasando por su centro de masa. ¿Y por qué sucede eso? Porque la resistencia depende de la distancia, o sea, depende de la masa, pero también depende de la distancia al eje de giro. Y acá tengo partículas, por ejemplo, voy a citar las que estén en este extremo, partículas de esta varilla que están a mayor distancia del eje de giro, por lo tanto ofrecen mayor resistencia que las partículas que están en este extremo con respecto a este eje de giro. Bien, bien. Lo mismo se muestra en este caso, esta es para la distribución de masa, que es una placa rectangular con su eje pasando por su centro de masa, se calcula de esta manera. Si el eje pasa por un extremo de la varilla, perdón, un extremo de la placa, se calcula con esta expresión, y así los sucesivos casos. Bien, cuando trabajemos en los problemas con un cilindro, cilindros y esferas es lo más habitual que trabajamos. Cuando trabajemos con un cilindro, su expresión para el cálculo del momento de inercia es 1/2 de mr². R obviamente es el radio del cilindro. Esta expresión, o sea, un cilindro es lo mismo cuando desplaza, cuando rota, es lo mismo que un disco. Entonces, cuando en los problemas
el enunciado diga un disco realiza tal cosa, el momento de inercia lo vamos a calcular como si fuese un cilindro. Para ir cerrando este tema, las diferencias y las analogías entre la definición de masa y de momento de inercia. Como dijimos, ambas expresan una resistencia de un objeto a cambiar un estado de movimiento, pero en el caso de la del momento de inercia es el movimiento rotacional y cuando hablamos de masa era el movimiento lineal o movimiento traslacional. Como diferencias podemos citar que la masa es una propiedad intrínseca del cuerpo, o sea, la masa era algo constante, siempre obviamente que trabajemos como lo hacemos nosotros en la física no relativista, o sea, en cuerpos que se mueven a velocidades inferiores a la velocidad de la luz, que es el campo que estamos estudiando en esta materia. Pero, a diferencia de eso, el momento de inercia depende de la elección que hagamos del eje de rotación. Es decir, que un objeto no tiene un único momento de inercia, sino tantos momentos como ejes yo pueda considerar. Y que no solo depende el momento de inercia de la masa, sino que también depende de cómo esté distribuida alrededor del eje de giro, que es el ejemplo que mencioné hace un momento. Bien, hago una pausa acá. Si hay preguntas, las escucho o las escribo. You are now unmuted. Sí, Gabriel, decime, estaba tomando agua, por eso puse en silencio. Yo te escucho, silencio un minuto y termino de tomar agua, pero ándame preguntando. No, cambia. ¿Está bien? Suponete que vos tuvieras acá un eje, que lo hago pasar por el centro, lo voy a marcar. Supongamos que tengo un eje, que lo hago pasar por el centro de rotación del cuerpo. Fíjate, está coincidiendo con el centro del cuerpo también ahí. ¿Bien? Eso tiene un momento de inercia distinto. Supongamos ahora, así no tendría sentido porque sería lo mismo en ese caso. Supongamos esta masa, que yo le hago pasar mi eje de rotación, bueno, por el centro. Acá no lo puedo dibujar por el centro, pero quiere decir que está por adentro de esta tabla. Lo que quiero representar sería un momento de inercia distinto. En cada caso, ¿cómo lo deberías calcular? Y tendrías que resolver la integral, esa que presenté en la diapositiva, una de las diapositivas primeras, ¿bien? O sea, tendríamos que venir y aplicar esta integral, ¿bien? Como dije, no vamos a trabajar nosotros con esas integrales. Nosotros vamos a trabajar con las distribuciones más comunes, que son las que están en pantalla, ¿sí? Y vamos a pasar a utilizar directamente la expresión en cada caso. Si en un problema en particular tuviéramos una situación que no está dada acá en esta diapositiva, se las daríamos en el ejercicio puntualmente, ¿está bien? Pero obviamente, coincidentemente con lo que dijimos antes, si yo considero un eje que pasa por el centro de masa, como puede ser ese que dije acá, pasa por el centro de masa, pero la distribución de masa es distinta, ¿sí? Ya se modifica el momento de inercia. Supongamos y consideremos ese eje que hemos dibujado ahí, ¿sí? Ese rojo que pasaría por el centro de este, como si fuese este de acá, ¿bien? El momento de inercia respecto a este eje rojo y este eje celeste, ¿cuál sería mayor? ¿El momento de inercia del eje celeste o el del eje rojo? ¿Cuál creen? Exacto, del eje celeste. ¿Por qué? Porque hay puntos más alejados, ¿sí? O sea, puntos, cuando digo puntos quiero decir partículas con una determinada masa, que están más alejadas con respecto al eje de rotación. En esta situación, las partículas están a menor distancia
distancia del eje de rotación considerado. Bien, entonces va a tener o va a aportar un momento de inercia que va a ser diferente. Bien, ¿está claro? You are now unmuted. Perfecto. You are now muted. Seguimos. Muy bien. A ver, antes que de ahí, ir ahí. A lo largo de esta clase, bueno, y en las que vienen, van a aparecer distintas magnitudes, nuevas magnitudes, que tienen que ver con el movimiento rotacional. Muchas de esas magnitudes, como por ejemplo el momento de inercia que acabamos de mencionar, le vamos a poder encontrar un paralelismo con las magnitudes que ya conocemos en el movimiento traslacional. Pero hay otros conceptos que son totalmente nuevos, que aparecen solo en esta unidad y que son muy importantes que ustedes los comprendan para después poder aplicarlos en los problemas. Así que cuando yo esté hablando o cuando estemos leyendo algo de lo que dice la diapositiva, si hay algo que no se entiende el significado, no duden en preguntar, ¿está bien? O sea, si ustedes leen esta definición que yo escribí ahí y no significa nada, es decir, no la entienden, aunque pueda parecer, no voy a preguntar lo que pregunten, ¿está bien? Porque entender el significado es lo que les va a permitir seguir avanzando, porque si no, se vuelve cada vez más complejo. Bueno, continuamos. Supongamos ahora, o vamos a analizar, el momento de inercia de una sola partícula. Consideremos una partícula, cuando hablamos de una partícula, no hablamos de una esfera, acá está como ampliada la representación, hablamos de un punto, ¿sí? Eso es una partícula. Pero es una partícula que tiene masa y que gira con respecto a un eje de giro, manteniendo una distancia con respecto a ese eje que hemos llamado R. De acuerdo a la definición que hemos dado de momento de inercia, el momento de inercia de una partícula será el producto de su masa por la distancia al eje de giro elevada al cuadrado. Ahora bien, vamos a definir un concepto que se llama radio de giro baricéntrico. La palabra radio, está bien, me está haciendo referencia a que se refiere a esto, a que se refiere a una distancia al eje de rotación. O sea, esto va a venir dado es una cantidad que va a venir dada, por ejemplo, en metros, en centímetros, etc. Entonces, ¿qué tiene de especial este radio de giro baricéntrico? Si yo tengo esa información en un problema, o sea, si yo conozco ese radio de giro baricéntrico, voy a poder calcular el momento de inercia de cualquier sólido rígido, lo que dice ahí, como si fuera el momento de inercia de una partícula. ¿Bien? Y voy a aplicar esta expresión. Entonces, yo podré tener un sólido rígido de cualquier forma. Vamos a dibujar cualquier cosa, ¿sí? Supongamos que yo tengo, respecto a ese eje, este sólido rígido que dibujo ahí, que está enclavado en ese puntito, o sea, pasa el eje de rotación por ese puntito. Ese sólido rígido no tiene no es una figura como una esfera, un cilindro, que yo pueda calcular el momento de inercia con la integral que presentamos antes y de manera sencilla. Es un sólido de forma irregular. Pero si yo tengo la información de su radio de giro baricéntrico, el cual se simboliza con la letra K, ¿bien? Yo voy a poder calcular el momento de inercia de este sólido considerándolo como si fuese una partícula. ¿Por qué? Porque el radio de giro K, el radio de giro baricéntrico, se define como la distancia desde el eje de giro a un punto cualquiera donde podríamos suponer concentrada toda la masa del cuerpo, de tal forma que el momento de inercia, ya sea calculado como partícula o calculado directamente en el sólido rígido, son equivalentes, son iguales. ¿Bien? A ver, este sólido rígido tiene una masa m, ¿bien?
esa masa M, denme un minuto, está en todo este sólido, ¿sí? Y ya dije que calcularlo con la integral sería bastante complejo. Pero experimentalmente yo puedo encontrar ese radio de giro baricéntrico. No vamos a entrar en detalles ahora de cómo encontrar ese K. Pero si yo lo encuentro a ese K, puedo considerar, bien, que tengo toda la masa de ese sólido concentrada en un punto, ¿sí? La distancia que hay entre mi eje de giro y esa me quedó torcida, pero asumamos que estuviera bien, o sea, la distancia que hay del eje de giro a ese punto o a esa partícula donde concentro toda la masa es lo que yo he llamado radio de giro baricéntrico. Entonces, si yo le calculo el momento de inercia a esta partícula que está a esa distancia, me da un momento de inercia igual que si yo calculo el momento de inercia de este sólido rígido, son semejantes. Entonces, cuando tenemos poleas dobles o figuras o cuerpos que giran que son muy complejos, van a ver que los problemas nos dan directamente este K. Es decir, que nosotros vamos a calcular el momento de inercia suponiéndolo como si fuese una partícula. Me detengo ahí porque ese concepto puede parecer un poco abstracto, entonces si hay preguntas, las escucho. Fíjense que incluso yo he representado la masa concentrada en una posición que está fuera del sólido rígido. Yo no sé, yo acabo de hacer una representación ficticia, digamos. Tal vez ese punto M yo lo debería, si lo considerar en esa posición, y la distancia R que yo debo considerar es esta. ¿Qué quiero decir con eso? Esperen que no me está funcionando el lapicito. Esa sería la distancia R a considerar. ¿Qué quiero decir? Que esa concentración de masa en un punto puede ser adentro del mismo sólido o puede ser afuera del sólido. Eso a priori yo no lo sé, lo debería probar con la experiencia, está bien, pero ese radio de giro baricéntrico, esta distancia, no necesariamente tiene que estar contenida en el sólido rígido. La distancia va a quedar determinada de qué manera, y la distancia será tal que cuando yo la eleve al cuadrado y la multiplique por la masa del cuerpo, voy a obtener el momento de inercia de lo que sería el sólido rígido real. Bien, me detengo y si hay preguntas las escucho. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, bueno. Este concepto es un concepto, como digo, un poco raro, medio traído de los pelos, si se quiere, o sea, pero es un concepto que nos va a ser muy útil en los problemas, nos va a simplificar muchísimo los cálculos. Y lo vamos a utilizar como figura acá. Entonces, siempre que ustedes en un ejercicio les diga el cuerpo tiene tal radio, pero en su radio de giro baricéntrico es tanto, listo. Eso me simplifica y yo calculo el momento de inercia como si se trata de una partícula. Bien, Gabriel, ¿por qué lo marqué a eso? Que podía estar afuera, ¿está bien? Este punto no es un punto real, o sea, no es que exista un lugar bien, o sea, experimentalmente no es que lo encontrás como un punto real, sino que es una definición, es un punto ficticio en donde yo puedo suponer concentrada toda la masa del cuerpo de manera tal que esta partícula ubicada a esa distancia me genera un momento de inercia igual que la que me está haciendo el sólido real. Bien,
lo quiero diferenciar del centro de masa. O sea, cuando ustedes estudiaron en la unidad pasada el concepto de centro de masa, el centro de masa era un punto dentro del cuerpo donde se suponía concentrada toda la masa, ¿sí? Y dependía obviamente de la distancia relativa o de la distribución de que tenían esas partículas. Pero un centro de masa siempre estaba contenido en el cuerpo, ¿sí? Esto no es, puede o no, no lo sé, estar contenida en el cuerpo. A ver, yo voy a poner un ejemplo numérico que, dame un minuto. A ver si se puede entender mejor. Supongamos que yo sé que mi sólido tiene un momento de inercia, me lo invento obviamente, de 10 kilogramos por metro sobre cuadrado, por metros al cuadrado. Ese es el momento de inercia de todo este sólido. ¿Está bien? Bien. Yo encuentro o conozco y sé que la partícula o que mi sólido tiene una masa de 10 kilogramos. Me quedé afuera de la diapositiva, no me escribo. De 10 kilogramos. Bien, esa partícula M es de 10 kilogramos o esa partícula M que yo estoy considerando también es de 10 kilogramos, porque en acuérdense que la partícula suponemos que concentramos toda la masa del sólido rígido. ¿Está bien? Bien. Y supongamos que esta distancia que yo analizo ahí, esta que tengo representada acá, es una distancia que vale, me invento un número, 0,5 metros. Y la distancia en el otro ejemplo es igual a 1 metro. Bien. Esta partícula, si yo le calculo su momento de inercia con esta expresión, multiplico su masa, los 10 kilogramos, por la distancia que la separa del eje de giro, que sería 1 metro elevada al cuadrado. Entonces me estaría dando el momento de inercia de todo el sólido. Es decir, que este valor 1 metro, bien, sería realmente el valor del radio de giro baricéntrico. Si yo concentrara la masa de la partícula, de todo el sólido, perdón, en esta partícula y lo multiplicara por esa distancia, obtendría un momento de inercia que sería 5 kilogramos por metros al cuadrado. Es decir, que no sería el momento de inercia de todo el sólido. Por lo tanto, esta distancia no la puedo considerar como si fuera el radio de giro baricéntrico respecto de este eje, ¿sí? Es decir, que la ubicación en donde yo concentro toda la masa de la partícula tiene que ser tal o a una distancia tal que su momento de inercia sea el momento del radio de todo el sólido. En algún caso podrá ser que esté adentro del cuerpo y en otro caso puede ser que esté afuera del cuerpo. No sé si con esa explicación numérica o cuantitativa, a ver si se logró entender un poco más. Gabriel, vos que lo preguntaste, no sé si quedó algo más claro. Bien. Exacto. No es, sí, no es, cuidado que no pones el centro de masa, porque ese es otro concepto, pones la masa de todo el sólido. ¿Bien? O sea, considerás que en esa posición tenés una partícula, pero esa partícula contiene la masa de todo el sólido. En vez de estar distribuida de esa forma que marco en rojo, toda la masa está concentrada en ese punto. ¿Bien? Y esta distancia es tal, a la que llamo radio de giro baricéntrico, y esa distancia es tal que el momento de inercia de esta partícula es igual que el momento de inercia del sólido extenso, del sólido real, digamos.
Bien, You are now unmuted. perfecto. Leo lo que You are now escribió muted. Elías. Si sacamos profe, pero si sacamos el cuerpo, el radio será más grande, entonces el momento de inercia será más grande. Creo que Elías, fíjate si con la explicación numérica que hice recién quedó más claro. Capaz que he respondido indirectamente tu pregunta. A ver. Sí, perfecto, muy bien. Bien, continuamos entonces. Por eso, estas cuestiones son un poco abstractas, hay que detenerse un poquito para tratar de entender el concepto. Vamos a ver ahora el teorema de Steiner. Bien, en algunas situaciones vamos a tener tabulado y vamos a conocer el momento de inercia respecto al centro de masa. Por acá es el centro de masa de este cuerpo, y conocemos el momento de inercia respecto, o sea, tenemos la información de cuánto vale el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro de masa. Pero en nuestro ejercicio, o en la situación que tenemos que resolver, el eje ahora no es el que pasa por el centro de masa, sino es un eje paralelo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular el momento de inercia respecto a este eje paralelo? Vamos a aplicar un teorema que se llama teorema de Steiner o también se llama teorema de ejes paralelos. ¿Y qué vamos a suponer? Lo que les acabo de decir, que conocemos el momento de inercia respecto al centro de masa. Este es un dato, lo conocemos. ¿Está bien? Para calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa, se aplica esta expresión. El momento de inercia respecto a este eje será el momento de inercia respecto al centro de masa más m por d al cuadrado, donde m obviamente es la masa que tiene todo el sólido que está girando, y donde d es la distancia que hay entre los dos ejes paralelos. Bien, entonces, este teorema en los problemas lo vamos a aplicar mucho, porque muchas veces la información que tenemos es respecto al centro de masa y no tenemos respecto a otro eje paralelo. Entonces vamos a aplicar este teorema para poder encontrarlo. Yo voy a volver unas diapositivas para atrás, ¿bien? Y vamos a mirar acá. Ustedes consideren que tienen esta información, ¿está bien? Esperen que voy a ampliar y voy a dibujar ahí. Supongamos que yo tengo esta información, ¿sí? Bueno, no me cambió el colorcito. Conozco el momento de inercia respecto al centro de masa. El centro de masa es esta situación. Y ahora me preguntan el momento de inercia respecto a este eje, que es paralelo al anterior. Supongamos que no conozco esta expresión, ¿sí? Yo podría aplicar el teorema de Steiner y calcularlo. Entonces, ¿qué haría? Yo diría que el momento de inercia, llamemos a este eje, supongamos, un eje 0, y yo quiero calcular el momento de inercia respecto a ese eje 0. El momento de inercia respecto a ese eje 0 va a ser, aplicando Steiner, el momento de inercia respecto al centro de masa, es decir, 1/12 de ml al cuadrado, más la masa que tiene esta varilla, que sería m, por la distancia que separa los dos ejes. Y la distancia que separa los dos ejes desde el centro hacia un extremo es L al cuadrado. Esto es L sobre distancia al cuadrado. Si esto quedar L cuadrado sobre 4, y si suman 1/12 más 1/4, van a ver que lo que obtienen es
1/3 de ml². Entonces, aplicando Steiner, van a llegar a poder encontrar esa expresión que teníamos ahí. Bien, entonces ese es un ejemplo de aplicación de Steiner. ¿Se entendió? Bien. Sigo avanzando. Bien, entonces este teorema, anótenlo en el porque lo utilizo mucho. Si estuvieran escribiendo al lado lo esencial de este PowerPoint, me refiero a que van a utilizar en la práctica, deberían haber anotado la fórmula para el cálculo del momento de inercia. ¿Está bien? Me refiero, voy a volver como para ir señalando, a esta, ¿sí? Porque vamos a trabajar básicamente con partículas discretas, si bien tienen que saber esta otra. Entonces tenemos esa expresión y esa expresión hasta el momento. Lo siguiente que tendrían que tener anotado en su resumen es que una partícula se calcula así su momento de inercia y que si tenemos la información del momento de inercia, si tenemos la información del radio de giro baricéntrico, el momento de inercia de cualquier sólido lo vamos a poder calcular de esta manera, como si se tratase de una partícula. Y lo siguiente es anotar el teorema de Steiner, que es el que tenemos acá. Bien, hasta ahí iríamos con nuestro resumen. Bueno, la demostración del teorema de Steiner la tenemos a la vista, ¿sí? Si ustedes la miran, no es tan cortita, de hecho es una demostración que supone además un tratamiento matemático con integrales. Es una demostración que que no tomamos nunca en los parciales, ¿sí? Y que sí se evalúan los exámenes finales. La tienen a la vista acá, no la voy a explicar ahora por una cuestión de reducir los contenidos a dar, pero si la tienen en el video, luego le podrán hacer una captura de pantalla y el día que rindan, consultarla y preguntar las dudas que tienen si es que algo de esa demostración no se hubiera entendido. Esto no se pregunta en los parciales, por lo tanto, no voy a entrar en detalles de la explicación correspondiente. Bien. Actualicen la página, si algo, justo volví a leer el chat. Cada tanto me voy a pantalla completa y tal vez no los estoy leyendo, pero vuelvo y los leo. Si hay preguntas en el chat que ustedes han visto que yo no respondí porque se me pasaron, por favor me las vuelven a hacer o alguien que prenda el micrófono y me avise y yo vuelvo sobre la pregunta. Bueno. Entonces, ahora no entro en esos detalles, pero para el examen final tomen nota de que es algo que ustedes tienen que incorporar. De hecho, hay distintos temas del programa que yo he sacado del PowerPoint. O sea, no son temas que afectan la resolución. A veces son teoremas, son definiciones que sí están en el programa de examen, que el día que ustedes rindan obviamente lo tendrán que saber y preparar. Tendrán que pedir el programa correspondiente, bueno, lo tienen en el aula de hecho, y ver que todos los temas que salgan ahí ustedes los hayan abordado. Pero no me demoro ahora por una cuestión de hacer esta clase lo más rendidora posible. Muy bien. Volvamos sobre la idea de energía cinética rotacional. Nosotros ya habíamos definido que cuando necesitásemos calcular la energía cinética rotacional íbamos a utilizar la expresión que estoy señalando. Y vale remarcar que la energía cinética rotacional no es una nueva forma de energía, porque si se acuerdan, en la primera diapositiva mostramos que obtuvimos esta energía rotacional sumando las energías cinéticas de todas las partículas. Entonces es la misma energía cinética, solo que esta expresión matemática es conveniente, es decir, es más cómoda utilizar cuando trabajamos con rotaciones, ¿sí? Y lo que figura acá en amarillo, cuando analicemos cuerpos que se están moviendo, por ejemplo, imagínense que tienen una pelota que la lanzan sobre un piso de cemento. Esa pelota no se va a trasladar, no va a deslizar, sino que se va a rototrasladar. ¿Qué quiero decir rototrasladar? Y que por un lado va a rotar
y también se va a trasladar. Entonces, hay que considerar que cuando yo hablo de energía cinética, debo considerar la energía cinética total, la que haya debido a la rotación traslación y la que haya debido a la rotación, ¿sí? Ahora estamos avanzando hacia movimientos que son más complejos, que pueden implicar que exista tanto traslación como rotación en simultáneo. Bien, ahora acá esto es una simulación que obviamente en texto plano no se las puedo mostrar, ¿sí? Y que para entender la idea es importante que la vean. Les voy a compartir mi pantalla para mostrárselas. Alguien, por favor, que prenda el micrófono y me avisa si está viendo lo que está en pantalla, porque al compartir pantalla yo ya no leo el chat. You are now unmuted. Bien, You are gracias. now muted. Bueno, es más sencillo que lo vean a que yo se los cuente, en lo visual ayuda más. Supongamos que tenemos este bolo de bowling, digamos, que es lanzado al aire. Obviamente, debido a la gravedad, realiza una trayectoria parabólica. Si ustedes ven la simulación, este bolo se está rototrasladando, porque por un lado parte de este punto y llega a este punto haciendo una trayectoria parabólica, pero por otro lado la simulación muestra que en su camino fue rotando, no fue siempre en la misma posición. Entonces, cuando hablo de rototraslación, me refiero, este sería un ejemplo. ¿Cómo vamos a estudiar este movimiento que obviamente a la vista ya se ve que es bastante complejo? ¿Cómo lo vamos a simplificar? En física siempre empezamos a generar modelos ideales donde simplificamos para el tratamiento matemático. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Lo vamos a estudiar de esta manera. Vamos a estudiar el centro de masa y su traslación, que sería una trayectoria parabólica, que ya nosotros hemos estudiado eso en cinemática traslacional. Y a eso le vamos a sumar el movimiento de rotación puro que hace el bolo respecto a su centro de masa. Entonces, si este movimiento, en vez de estudiar todo el sólido real, disociamos el movimiento y estudiamos una traslación sumada a una rotación respecto a un eje que pasa por el centro de masa, puedo lograr estudiar el movimiento real de una forma más simplificada. Entonces, esa es una de las alternativas que tenemos en los problemas. Luego vamos a presentar otra alternativa todavía más simple. ¿Qué quiero decir si yo abordo el estudio de esta manera? Que si yo analizo la energía cinética de este cuerpo que se rototraslada, deberé sumar la energía cinética de traslación, debido a este movimiento proyectil, más la energía cinética de rotación debida a la rotación respecto al centro de masa. O sea, la energía cinética total tiene dos componentes, una debida a la traslación y otra debida a la rotación, que es lo que escribo ahí. La energía cinética será entonces un medio de la masa que tiene ese cuerpo por la velocidad con respecto de su centro de masa elevada al cuadrado. Esta es la energía cinética de traslación. Y le sumo la energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia respecto al centro de masa, o sea, respecto a un eje que pasa por ese puntito rojo, por la velocidad angular elevada al cuadrado. Bien, entonces este estudio, que sería bastante complejo, el del cuerpo real, cuando lo analicemos, lo vamos a simplificar con este modelo. Otro ejemplo de eso es el que se muestra ahora. Cuando tenemos, por ejemplo, un cilindro que ustedes le han dado un empujón y se desplaza sobre una superficie, en este caso la superficie es horizontal. Este cuerpo, respecto a su centro de masa, ¿sí? Lo voy a ampliar, ¿bien? Si yo analizo esto respecto acá al centro de masa,
todo este sólido se traslada para este lado. Pero a su vez puedo considerar que está rotando respecto de un eje que pasa por su centro, ¿sí? Entonces, al hacer eso, yo voy a poder aplicar nuevamente esta expresión que tengo acá en amarillo y podré analizar este ejemplo de rototraslación como como una energía cinética de traslación más una energía cinética de rotación si es que trabajo con respecto al centro de masa. Este movimiento que tengo en pantalla recibe el nombre de rodadura o rodamiento, que es cuando, como dije, lanzamos una esfera, lanzamos un cilindro, o sea, cualquier cuerpo que pueda rodar sobre una superficie y no patina, no es que desliza, sino que va roto trasladándose. Ese movimiento es lo que se llama rodadura o rodamiento. Fíjense, antes de que deje de compartir pantalla, si de algo de lo que tienen a la vista tienen alguna pregunta, ahí sí van a tener que prender micrófonos para que yo las escuche, y si no, dejo de compartir pantalla y vuelvo a leerlos. Si hay alguna pregunta, por favor me la hacen. Bien, dejo de compartir pantalla por un momento, vuelvo acá, denme un minuto que tomo agua y seguimos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, seguimos. Vamos a estudiar ahora el movimiento de rodadura con más detalle. Y prestemos atención al texto que figura al principio de esta diapositiva. Es condición necesaria. Para que haya rodadura, sí o sí tiene que haber fricción, ¿sí? Miren esta imagen. Vamos a representar la fricción acá con estos dientes supongamos que yo tuviera esta esfera que baja por un plano inclinado. Es necesario que haya fricción. ¿Para qué? Para que un punto encastre con el otro y eso garantice que esto haga un movimiento de rodadura. Cuando digo rodadura, recuerden que digo rotación y traslación sumados. Si esto fuera absolutamente liso, imagínense que tuviera hielo y que esto fuera muy pulido, lo que va a pasar es que este cilindro o esta rueda va a trasladarse, va a patinar sobre la superficie. Entonces, es necesario que haya fricción para que se produzca el movimiento de rodadura. Por otro lado, ese rozamiento que consideramos es un rozamiento de tipo estático, no dinámico. ¿Por qué? Porque el punto de contacto, o sea, el punto donde toca este sólido a la superficie de apoyo, instantáneamente tiene velocidad lineal cero. Eso enseguida lo vamos a mostrar, ¿bien? Pero como ese punto de contacto instante a instante tiene velocidad cero implica reposo, el rozamiento a considerar es estático. Tomemos este ejemplo y vayamos avanzando en lo que sería un análisis de las energías presentes. Supongamos que tenemos un plano inclinado, una esfera, un cilindro o cualquier cuerpo que puede rodar sobre él, que inicialmente supongamos que acá en esta posición estuviese en reposo y se suelta. Ese cuerpo empieza a hacer un movimiento de rototraslación, de rodadura, y llega en algún momento a la base del plano. Bien, si analizamos las fuerzas actuantes, está bien, son las que tenemos representadas en pantalla. Y ahora presten mucha atención a esta imagen y fíjense dónde aplico las fuerzas. Ahora recordemos que ya no estamos en las unidades pasadas, donde todas las fuerzas las vamos a concentrar en el centro del cuerpo, en el centro de masa, tomando cada cuerpo como si fuera una partícula. Ahora mis cuerpos tienen una extensión, ¿sí?
Entonces vamos a aplicar las fuerzas en donde está el contacto con la fuerza, por así decirlo. La única fuerza que seguimos dibujando concentrada en el centro es la fuerza peso. Esa fuerza sí la vamos a seguir concentrando en el centro del cuerpo. Pero fíjense que la normal tiene su punto de aplicación acá abajo. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el contacto entre la esfera y el plano inclinado. Entonces ya no dibujo la normal a partir de ahí para arriba, sino que la dibujo desde el punto de contacto. La fricción, yo dije que es condición necesaria que haya fricción, porque si no, no va a haber rodadura. La fricción, lo mismo, no la dibujo acá en el centro del cuerpo, sino que la dibujo donde se ejerce, que es en el punto de contacto entre el sólido y el plano inclinado. Bien. Las fuerzas, bueno, si las fuerzas que actúan sobre el objeto rodante no disipan energía, entonces la energía mecánica se conserva. Y ustedes, si siguen pensando como pensábamos en traslaciones, dirán, bueno, pero hay fuerza de fricción. Y hasta ahora, todo lo que veníamos estudiando nos decía que si había fricción, había disipación de energía. Bueno, eso vale para las traslaciones, ¿sí? Siempre que en un movimiento traslacional haya fricción, hay disipación de energía. Pero ahora estamos en un movimiento donde hay rotaciones y la fricción es necesaria para que exista lo que hemos llamado la rodadura, ¿bien? Pero esta fricción, ya lo vamos a demostrar más adelante también, no realiza trabajo. Si no realiza trabajo, no disipa energía. Y por lo tanto, aún habiendo fricción en la rodadura, la energía mecánica se conserva. Esto que estoy diciendo lo tienen que grabar bien, porque hasta ahora para ustedes ha sido una idea muy fuerte. Si hay fricción, hay disipación de energía, no se conserva la energía mecánica. Eso era el razonamiento que veníamos trayendo. Eso hay que desconstruirlo, eso hay que cambiarlo ahora en las rotaciones. La fuerza de fricción no hace trabajo, no disipa energía, por lo tanto, la energía mecánica se conserva en la rodadura, ¿sí? Como si trabajo respecto al centro de masa, ¿cómo calcularé la energía de esta esfera que baja rodando por esta pendiente? Y su energía será mecánica, tendré una energía cinética total, que será la cinética rotacional, más la cinética traslacional, sumado a lo que sería la energía cinética potencial. ¿Está bien? Y esa energía, esto está supuesto para cualquier posición, no, ni para la del extremo ni para la de la base, para cualquier altura ahí, lo vamos a marcar, porque si no puede confundirse, para cualquier posición intermedia. Este es el I que yo estoy considerando, ¿sí? Y fíjense que dice el I con respecto al centro de masa. Cuando esta esfera haya pasado o esté pasando por esa posición, aproximadamente, digamos, ¿bien? A ver, espera, vamos a cambiar. Supongamos que mi esfera está en esa posición. El I del centro de masa, o sea, desde el centro de masa a lo que yo tome como mi I igual a 0, supongamos que fuese la base del plano, ahí voy a estar tomando mi I centro de masa. Bien, entonces de esa manera calcularé lo que es la energía cinética, la energía potencial gravitatoria. Este cuerpo, por un lado, su centro de masa se traslada, como marca esta flecha, por eso tengo una energía cinética de traslación, y por otro lado está haciendo una rotación,
que se marca de esta manera, por lo tanto tengo una energía cinética rotacional. ¿Bien? Bueno. Franco, te escucho. Volveme, ahora salí de pantalla completa y estoy leyendo el chat. Amplíame la pregunta. Lo del I del centro de masa. Bien. Te muestro. Cuando yo tengo un cuerpo, ¿sí?, que es extenso, suponete que esta esfera tuviera 1 metro de diámetro, ¿sí? Imaginemos una esfera de 1 metro grande, una esfera de 1 metro de diámetro. Cuando vos calculás la energía potencial gravitatoria, la fórmula era M por G por H, donde H, el H que considerábamos acá, era la altura con respecto al nivel de referencia. Bueno, suponete que este H, yo lo tomo, no el H del plano me estoy refiriendo, sino el del cuerpo. Si yo tomara, imaginemos, dame un minuto que cambio de lapicito, suponete que le voy a tachar ese H de ahí, supongamos que esa altura del plano sea, qué sé yo, 10 metros. ¿Bien? Si yo tomara una partícula acá, ¿sí?, la altura que tiene esa partícula sería 10 metros, pero yo he tomado una esfera que tiene un metro de diámetro, exageradamente considerado ese ejemplo. Entonces, si yo tomo una partícula que está ahí, ¿sí?, obviamente va a ser 10 metros más, no sé, 0,8 metros, por decirlo, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo la energía potencial gravitatoria, ¿qué altura considero? ¿Esta de acá o esta de acá? Bueno, voy a tomar la altura intermedia, la altura del centro de masa. Por eso, cuando en esta expresión el H que yo considero ahí, bien, va a ser la posición que el centro de masa tiene con respecto a mi nivel de referencia, ¿sí? Fíjate si ahora queda más claro. Bien, muy bien. Perfecto. Eso que estén preguntando está excelente porque si no, se van a quedar con esas lagunas y después se les hace más complicado. Así que está bueno que interrumpan y pregunten. Vamos a analizar la rodadura. Bien, a ver, hasta acá, ¿qué he dicho yo? Voy a hacer un repaso. ¿Se acuerdan de esta simulación? El movimiento era muy complejo. Una forma de estudiar el movimiento de manera más simplificada era analizar el movimiento proyectil que tenía el centro de masa y sumarle el movimiento de rotación que se hacía con respecto al centro de masa. Entonces íbamos a analizar, por ejemplo, la energía cinética con respecto al centro de masa con estas expresiones. Entonces, de lo real pasé a algo simplificado, un poco más simplificado. Seguimos avanzando y vamos a ver que podemos aún pasar a otro modelo que va a resultar más conveniente en algunos casos. Prestemos atención y analicemos la rodadura, ¿sí? Supongamos que la rodadura ¿qué era? Era la rotación que hacía el cuerpo combinada con la traslación que hacía el cuerpo. Eso era la rodadura o el rodamiento. Pero ahora vamos a dibujar las velocidades y las vamos a analizar con más detalle. Habíamos considerado la rotación respecto a este punto, al centro de masa, ¿sí? Esa esfera estaba rotando como se marca en la figura. Si aplican la regla de la mano derecha, ponen los dedos en el sentido del giro, o sea, los 4 dedos en el sentido del giro, el pulgar les va a quedar, váyanlo haciendo para que vayan practicando la regla de la mano derecha, el pulgar les va a quedar hacia adentro de la pantalla, entonces esta representación que tengo acá es el vector velocidad angular. Estas flechas curvas no representan un vector velocidad angular. Eso hago mucho hincapié porque si no pueden llegar a confundirse.
Si yo representase en dos puntos cualesquiera la velocidad lineal, bien sabemos que esa partícula de la orilla, su velocidad lineal es tangente a la trayectoria. Y como el cuerpo está girando de esta manera, la velocidad lineal ahí es así. Bien, si yo quisiera encontrar el valor de la velocidad lineal, conocido el valor de omega, multiplicaría el radio de giro, r, que tiene esta esfera, por el omega, que es la velocidad angular. Lo mismo sucede con la partícula que tengo abajo. Esta partícula en ese punto tiene la misma rapidez, r por omega, pero no tiene la misma velocidad lineal. ¿Por qué? Porque el vector velocidad implica dirección y sentido. Esta dirección no es la misma que esta dirección, son direcciones paralelas. Además, este cuerpo gira así, con lo cual el sentido del vector velocidad lineal es opuesto al que dibujé en la situación primera. Entonces, es más, si lo dibujara para otras situaciones, y supongamos lo pusiera acá en el punto medio, tendría así, no, muy clarito y no se ve, tendría así, con puntita de flecha para arriba, y con el mismo módulo me quedó un poco grande, voy a corregir el dibujo, supongamos ahí aproximadamente, así sería la velocidad lineal en ese punto, y acá, si lo dibujara en este otro punto, así sería la velocidad lineal, bueno, y cualquier punto intermedio lo haría tangente a la trayectoria. Entonces, lo que he dibujado acá es, o he analizado la rotación respecto a un eje que está pasando por el centro de masa. A esa rotación le tengo que sumar la traslación. En la traslación, todos los puntos, cualquier partícula que, o sea, esta de acá, una de ahí, esa de ahí, todas tienen la misma velocidad lineal, ¿sí? Eso era la definición de traslaciones que dimos en la primera diapositiva de la clase de la semana pasada. Entonces, todas las partículas tienen la misma velocidad de traslación lineal. Si yo sumo las velocidades, o sea, combino esta figura con esta figura, bien, vamos a ver que debido a la rotación, esta partícula tiene una velocidad lineal que es v, y debido a la traslación del centro de masa también tiene la misma velocidad v. Entonces, ese punto se mueve con una velocidad que, si combino estas dos imágenes, me explica esta representación que he hecho acá, que es 2 veces r por omega. Este punto, el centro de masa, no tiene velocidad lineal, porque ese es el eje de giro. O sea, si yo para ese punto aplicara esta fórmula, el r a considerar sería 0. Por lo tanto, la velocidad, vamos a escribirlo, para este puntito del centro, la velocidad de ese puntito es igual a 0, ¿sí? Para ese punto únicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está justamente coincidiendo con el eje de rotación. Bien, entonces, velocidad 0 más esta velocidad que era r por omega, me da que ese punto tiene una velocidad que es r por omega. Y ahora vamos al punto de abajo. Tengo este vector velocidad hacia la derecha y tengo el mismo vector velocidad en magnitud, pero con sentido hacia la izquierda. Cuando yo sumo esos dos vectores, en este punto de contacto, me da que la velocidad instantánea de ese punto de contacto es igual a 0, ¿sí? Lo que yo he hecho acá es estudiar la rodadura descomponiéndola como un movimiento de rotación puro, rotación respecto al centro de masa, obviamente, más un movimiento de traslación puro. Esos dos movimientos combinados me dan lo que yo llamo el movimiento de rodadura. Y lo que expliqué recién, la suma de los vectores velocidad de ambos movimientos, nos está mostrando
que el punto de contacto instantáneamente está en reposo con respecto a la superficie, ¿sí? Me detengo un minuto ahí y si hay preguntas, los leo. No entiendo a ver, el negativo o el positivo depende del sistema de referencia que vos elijas, ¿está bien? Este punto tiene cuando yo analizo la rotación, este punto tiene una velocidad lineal v, que es este vector representado en celeste. Cuando analizo la traslación, ese mismo punto, el punto de abajo, tiene una velocidad de traslación, que es este vector representado en rojo. Esos dos vectores tienen el mismo tamaño, es decir, tienen la misma magnitud, módulo, y tienen sentidos opuestos. Significa que al sumarlos, uno va a ser positivo y otro va a ser negativo. Si vos querés, podés definir que el de la derecha sea el positivo y este se va a restar, o lo contrario. Podés definir que el que va a la izquierda va a ser el positivo y en ese caso este es el que se va a restar. O sea, el que uno sea positivo y el otro negativo depende del sistema de coordenadas, dije mal recién. Depende del sistema de coordenadas que elijas. Pero la realidad es que por ser sentidos opuestos y tener la misma medida, ¿sí?, la misma magnitud, se van a anular. Eso da origen a esta velocidad que es cero. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a definir algo que se llama eje instantáneo de rotación y que nos va a venir muy bien para reducir todavía más la simplificación que se puede llegar a hacer en algún caso en el tratamiento matemático de ejercicios de rodadura. Vamos a leerlo con detalle. Cuando un cuerpo rueda, supongamos este cilindro, hay una línea que está en contacto instante a instante con la superficie. Pero esta línea de contacto no es la misma, porque en este momento ese cilindro está ahí, esa línea de contacto pasa por acá. Pero en otro momento, cuando el cilindro haya rodado, esa línea de contacto va a pasar por acá, después va a pasar por acá, y así sucesivamente. Entonces, lo que dice ahí, lo voy a leer textual. La línea que pasa por el punto de contacto entre el objeto y la superficie que rueda, ¿sí?, en el caso de una esfera, o que está a lo largo de la línea de contacto. Si yo tengo una esfera que rueda, va a ser un punto de contacto, pero si tengo un cilindro que rueda, va a ser una línea la que está en contacto. Ese punto se denomina eje instantáneo de rotación y lo vamos a simbolizar abreviado con las siglas E y R, ¿sí? Entonces, el eje instantáneo de rotación es el eje que instante a instante está en contacto con la superficie y que tiene de particular que en cada instante el objeto que está girando o el objeto rodante que gira respecto a ese eje instantáneo. Esa ubicación cambia, por eso se llama instantáneo, cambia punto a punto a medida que pasa el tiempo. Pero lo que no cambia es esto que dice acá, que instantáneamente, y lo remarco, que instantáneamente está en reposo con respecto a la superficie, ¿sí? Voy a volver unas diapositivas para acá. Yo lo demostré acá, yo demostré que la velocidad instantánea de ese punto era 0, ¿sí? Y ahora vamos a mirar de nuevo esta figura. Esta figura habíamos analizado un movimiento rotacional puro, ¿sí? Cuando teníamos un movimiento rotacional puro, el eje de giro o el punto que pasaba por el eje de giro, habíamos explicado que tenía una velocidad instantánea 0, lo cual era lógico porque el R era 0, ¿sí? Entonces, una rotación pura es aquella en la que todos los puntos del sólido rígido
giran con la misma velocidad angular omega, velocidad angular instantánea, ¿está bien? Y también podemos decir que un movimiento es rotacional puro cuando obviamente la velocidad lineal que tiene el centro de giro es cero, que es lo que encontramos acá. Esto es la definición de una rotación pura. Ahora miren acá, he encontrado este otro nuevo punto que cumple esa condición. Cumple la condición de que instante a instante la velocidad es cero, ¿sí? Entonces, es como que todo este sólido está haciendo una rotación pura respecto al eje instantáneo de rotación. O sea, con respecto a este punto se cumple esta condición, que es la misma condición que anoté acá, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo considerar la rodadura como una rotación pura, pero respecto al eje instantáneo de rotación. Y eso es lo que escribimos acá. Entonces, en vez de, me voy unas diapositivas atrás, en vez de analizar la energía cinética total como la suma de la energía cinética traslacional del centro de masa más la energía cinética rotacional respecto al centro de masa, cuando yo tenga una situación de rodadura, voy a poder utilizar el eje instantáneo de rotación y respecto a ese eje considerar solo una rotación. Fíjense que esta expresión habla de que estoy considerando solo un movimiento de rotación. Pero presten atención que cuando yo escribo momento de inercia, acá estoy aclarando que lo tomo respecto al eje instantáneo de rotación. Voy a ir y venir para señalar. Miren acá, cuando yo tomé el I, aclaré que era respecto al centro de masa. ¿Por qué hago esas aclaraciones? Porque al principio de la clase de hoy vimos que el momento de inercia depende del eje considerado, ¿sí? Entonces yo debo ser explícita y decir, escribir, quiero decir, cuál es el eje que yo estoy considerando, porque el momento de inercia va a cambiar. Vamos de nuevo a la diapositiva en la que nos encontrábamos. Yo un movimiento de rodadura lo podré analizar desde el lado de la energía, ahora la energía cinética, solo como un movimiento de rotación pura. Si es que el eje de rotación que yo considero es el eje instantáneo. Entonces será un medio del momento de inercia respecto a ese eje instantáneo por la velocidad angular elevada al cuadrado. Bien, ¿qué me permite esto? Que en vez de trabajar con la suma de dos energías cinéticas, la traslacional y la rotacional, respecto al centro de masa, yo voy a trabajar solo con una energía cinética respecto al eje instantáneo y obviamente, como voy reduciendo las ecuaciones a considerar, voy voy simplificando, mejor dicho, la matemática también de mi solución de mi ejercicio. Esto, si yo lo resuelvo por este camino o lo resuelvo por el centro de masa, los resultados son idénticos, ¿está bien? Y enseguida les voy a dar un ejemplo para mostrarles que es idéntico ese resultado. Pero por ahora me detengo acá, son las 9:30, les voy a dar un recreo, 10 minutos, porque ya ha sido mucha información para estar concentrados. Descansamos 10 minutos, 9:40 estoy retornando. Si hay preguntas respecto a lo último que expliqué, por favor, váyanlas escribiendo en el chat y las leo al regresar y las respondemos para después continuar. Así que bueno, nos tomamos un recreíto de 10 minutos y después nos encontramos.